Hermanos, siempre que nosotros vemos las escrituras, nos damos cuenta que no son una colección de escritos poéticos, inspiracionales, medalaganarios, sino que cada una de las obras que componen los 66 libros de la Biblia venían a responder una situación. Situaciones que a veces pudieran lucir remotas y otras que pudieran ser inmediatas. Una explicación remota es cuando nosotros tratamos de entender, ven acá, ¿por qué fue escrito el libro de Ruth? ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué fue escrito el libro de Ruth? Bueno, los ayudo. Recuérdense que el profesor hace la pregunta que él se sabe regularmente. ¿Qué resulta? Que dentro de la línea de David existía una moabita. ¿Y cómo fue que una moabita pasó a formar parte del linaje que precedió a David? Y entonces es que se nos introduce la historia de Ruth, porque no era una moabita cualquiera, sino que nos habla, nos da detalles de su carácter y cómo ella vino a conocer al Dios de Israel, razón por lo cual, aun cuando estaban apartados de participar en las cosas sagradas y no podían participar, llamemos, del tabernáculo en esa medida, pero no estaba prohibido el que alguien se convirtiera, y de una convertida como esta fue que vino David. Entonces respondía una pregunta, ¿sí o no? Porque cualquiera pudiera tratar de legitimizar el ascenso de David al trono, porque ¿qué es lo que está diciendo David? David es tatranieto de una moabita, hombre, ¿qué es lo que me están hablando? No, no era una moabita. Además, esa tenía más carácter y estaba más convertida que muchísimas de la del pueblo de Israel. Es también interesante que nos preguntemos, ¿por qué fue escrito el libro de Samuel? O porque había que explicar cómo fue que, si Saúl fue el primer rey, ¿cómo fue que David llegó a ser rey? David le dio un tumbe a Saúl. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces se nos introduce eso. Cuando vamos a los evangelios, vemos que Lucas, quien no fue apóstol, que incluso era de origen gentil, ¿cómo fue que Lucas termina escribiendo uno de los evangelios y luego nos relata el libro de Hechos de los Apóstoles? Entonces él se dan todos estos detalles que vinieron a responder a una necesidad del momento de la audiencia. La Biblia no fue escrita simplemente para que hubiesen más obras que simplemente llenaran una estantería o rollos, ¿verdad? De manera que es labor del predicador, del hombre de Dios, dar respuesta a situaciones puntuales que se están viviendo en su sociedad. Y adivinen de qué voy a hablar hoy. Sí, yo voy a hablar de eso. Hoy yo voy a hablar de la operación Coral. De la operación Coral, que es un caso de alto relieve que el Ministerio Público de la República Dominicana ha elevado contra un grupo de personas que, por la particularidad de que hay varias personas que figuran como creyentes, nosotros necesitamos dar esa respuesta a la iglesia para que nosotros sepamos y tengamos entendimiento y estemos en la posición correcta. No para defender a una persona porque diga ser cristiano independientemente de sus hechos, pero tampoco olvidando ni pasando por alto los méritos que debe presentar el Ministerio Público y la acusación. En este caso nosotros no queremos orientarnos a defender a unas personas que dicen ser creyentes, sino que la propuesta que le tengo a todos en esta mañana es que nos pongamos del lado del derecho, y todavía es muy temprano para nosotros saber una cosa o la otra, y los creyentes somos amantes de la ley y de la justicia. Okay. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Pedimos que en esta mañana tu Santo Espíritu nos dé una iluminación especial
para comunicar tu mensaje y que nosotros podamos entender la realidad espiritual, nosotros podamos entender, Señor, y vernos retratados y poner ojo avisor a nuestra conducta. Y te pedimos, Señor, para que la justicia tuya, que eres Padre de justicia, de reino eterno y justo, hagas justicia en este punto del cual nosotros no tenemos la luz, Señor. Te pido, Padre, que tú nos hables en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Es una tendencia popular entre los creyentes ver la participación de la cosa pública, en la administración de la cosa pública, como algo execrable, como de por sí, como si fuera algo malo. Pero les quiero decir que eso está muy ajeno a lo que enseña la Escritura. De hecho, nosotros vemos que creyentes fueron inmortalizados por los grandes dotes de administradores que Dios le dio en un momento crucial de la vida de la humanidad. No solamente en el contexto de algo local y en lo relativo a una etnia o una familia, sino que buena parte del mundo fue preservada por medio de cómo Dios utilizó creyentes, hijos de Él, para sobreponerse a una situación tan particular. Y la propuesta que les quiero hacer esta mañana es la siguiente declaración: el creyente puede y debe participar en la administración pública y asumir posiciones de autoridad siempre que tenga la oportunidad, de una manera que no esté comprometida ni con vicios, y que debe hacerlo como un servicio a Dios. Y para esto les quiero mostrar o les quiero comunicar el caso de 2 o 3 personas que se van a repetir a lo largo de la historia, porque ellos saltaron de la nada a un reconocimiento que pudiéramos llamar casi global, por consecuencia de cómo Dios le dio estas facultades para administrar la vida del mundo. Estas 3 personas les tocó operar y funcionar durante 3 de los grandes imperios del pasado. ¿Cuál fue ese primer gran administrador que la Biblia nos presenta? ¿Quién fue? Primero, José. Segundo, Daniel. Tercero, Mardoqueo. ¿Ok? Vemos a José, quien luego de una serie de situaciones que nosotros, leyendo y viendo el progreso de la historia, pudiéramos decir que fueron desafortunadas, José pasó de ser el niño mimado de su papá a ser vendido como esclavo por los ismaelitas en Egipto, a querer que fuera el objeto, el juego sexual de la mujer de Potifar, de cómo él cayó preso en la condición de preso especial en Egipto, de cómo él le interpreta los sueños al copero y al panadero, y la próxima vez que nosotros vemos a José, ¿dónde es? Interpretando el sueño de Faraón. Cuando Faraón ve el entendimiento sobrenatural que Dios le ha dado a José, le dijo: no, pero esa persona que tú recomiendas que debería ponerse como administrador, porque recuerden, estamos hablando de un periodo en que había una hambruna del mundo conocido, una gran abundancia de 7 años, luego una gran hambruna de 7 años, y se requería de una pericia muy avanzada en cuanto a la administración. ¿Y qué resulta?
que el sistema impositivo resulta que la tenencia de la tierra y todo este tipo de cosas que dieron como resultado que Egipto se convirtiera en el granero del mundo, no solamente para preservar a sus habitantes, sino que de otras naciones venían y se alimentaban de las reservas que mediante la sabiduría que Dios le dio a José se establecieron para que sirvieran y pudieran suplir a las demás naciones y a sus familias durante estos 7 años. Oigan, eso se le debe, ¿gracias a quién? A un creyente que participó de manera íntegra y responsable en la administración al servicio de un emperador. Que si fue déspota, que si no fue déspota, no estamos hablando de eso. ¿Okay? Segundo caso que nosotros tenemos que ver es el caso de Daniel y sus amigos. ¿Recuerdan? En el libro de Daniel, después que Nabucodonosor toma prisionero a los que quedaban en Judá y en Jerusalén, escogen a los hijos de los principales, de los príncipes y a los nobles, y una forma en que operaban los emperadores de aquel antaño es que aquellos muchachos de buen parecer, de buenas condiciones, que eran de buen nombre, esos pasan a ser, entre comillas, hijos míos. Y ellos tenían una gran cantidad, a veces de cientos de jóvenes, que estaban siendo formados para que desde la posición privilegiada en que ellos llegaron al reino y como habían sido formados, ellos eventualmente se convirtieran en gobernadores, en príncipes y fueran los que administraran el imperio tan poderoso que tenía Babilonia en ese momento. ¿Y qué resulta? Que de nuevo encontramos ¿a quién? Al emperador que tiene un sueño que lo atormenta y llega a la presencia de Nabucodonosor, nada más que Daniel, al cual él le reconoce que habitaba en él el Dios de los dioses santos, el espíritu de los dioses santos, muy diferente a sus imágenes babilónicas. Y eventualmente, ¿cómo termina siendo Daniel? Estando por encima de todos los gobernadores que manejaban el imperio del mundo conocido que estaba sometido a Nabucodonosor. ¿Qué pasa? Que luego encontramos otro creyente que hace una labor también muy interesante, pero en los tiempos de Asuero, que pudiera ser no sé cuántos años posterior a Daniel, y que resulta que viene y él, y esto es un detalle muy importante, los creyentes que hemos visto, todos han estado del lado del derecho, del lado de la justicia, del lado del bienestar de la nación, aunque sirvieran a déspotas y a conquistadores, que era por las armas que se establecían. Bueno, pues resulta que Mardoqueo fue la persona que Dios escogió y preparó para que una amenaza que venía caminando en contra de los judíos desde los tiempos de Samuel, desde los tiempos de cuando Dios le dijo a Saúl que matara a Agag y todo ese tipo de cosas, ese rencor siguió creciendo a través de las generaciones y llega a su punto en la historia en que un descendiente de Agag, un agageo, ahora ocupaba una posición importante. ¿Y qué resulta? Que en este punto Dios levanta una persona. ¿Y quién fue esta persona? Mardoqueo. Y Dios utiliza a Mardoqueo no solamente para preservar a los judíos, sino también para preservar la vida de Asuero, que algunos eunucos tenían un plan macabro para destruirlo. De manera que podemos ver que no pocos creyentes en la historia bíblica y a lo largo de la sociedad han jugado un papel importante. Incluso nosotros a lo largo de nuestra historia hemos sido beneficiados de personas que, si no fueron creyentes comprometidos, por lo menos fueron deístas y
vemos su obra en nuestra historia, como la fundación de la Trinitaria, como eventualmente el escudo pasa a formar, la Biblia pasa a estar nuestro escudo y un sinnúmero de cosas más, aparte de los sistemas judiciales que regularmente son un reflejo de la ley natural de Dios. Es decir, Dios levanta creyentes para ser utilizados como sus instrumentos. De nuevo, reitero, y tengo que hacerlo varias veces a lo largo de este tema, para que si alguien quiere sacar de contexto y decir que los evangélicos están haciendo tal o cual o que se apandillaron, que se sepa que durante varias etapas del mensaje lo que estoy diciendo es que frente a este caso tan sonoro, yo no tengo la información necesaria, incluso no es mi rol tomar una posición, sino esperar que se practique el buen derecho, tanto en el Ministerio Público como la defensa de aquellos que están a favor o defienden a los que son presentados como creyentes. Segundo punto que quiero tratar es que en su servicio a Dios, algunos creyentes pueden ser acusados de manera injusta. Y esta injusticia la vemos de nuevo en José, la vemos también en Daniel y la vemos en Mardoqueo. ¿Y qué pasó con todos estos casos? ¿Qué pasó eventualmente? ¿Qué pasó? Que quedaron mostrados como personas inocentes. Incluso los que los acusaban pagaron con su vida, no como venganza de parte del creyente, sino de aquellos que ostentaban el poder y que al verse utilizados, bueno, estamos hablando de personas casi todopoderosas humanamente hablando. ¿Y qué hacían? Que mandaban a preparar trampas, horcas, preparaban fosos de los leones para echar ahí al creyente en medio o como resultado de la acusación de la trampa que habían hecho, y vemos que Dios los libró. ¿Ok? ¿Qué vemos? Otro punto que quiero resaltar es que los creyentes fieles se muestran del lado de la ley y el derecho, aún de las buenas costumbres. Miren este detalle que les quiero llamar la atención. La Biblia nos habla del caso de Onésimo en la epístola a Filemón, una epístola de un solo capítulo. Y Onésimo era un esclavo de Filemón, el cual escapó de su amo y eventualmente se encuentra con Pablo, quien estaba prisionero ahora en Roma. ¿Y qué pudiera decir Pablo? Bueno, mi hijo, Filemón está muy lejos de aquí. Además, tú tienes que iniciar tu vida, tú tienes que desarrollarte, tú tienes que ayudarte. Y si Dios te ayudó a zafarte de eso, pues vamos a hacerlo así. Ay, no, Pablo no reaccionó de esa manera. Cuando Onésimo llega donde Pablo, entonces él termina convirtiéndose con la predicación de Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Borrón y cuenta nueva. ¿Qué le dice él? No, dale para atrás, que tú tienes una cuenta pendiente con tu amo y tú tienes que ir a resolverlo. El creyente no es proponente del borrón y cuenta nueva. El creyente es precursor de cumplir las deudas, los compromisos y las consecuencias de nuestros hechos. Entonces, si vamos a Filemón, vayamos a Filemón, capítulo único, versículo del 8 al 18. Miren la carta que él escribe a su amigo Filemón, versículos del 8 al 18. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, y él está escribiendo desde Roma, el cual vuelvo a enviarte. Y miren
cómo Él muestra misericordia, pero al mismo tiempo que se cumple la justicia. Dice, al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Recuerden que Pablo estaba con un arresto domiciliario posiblemente en este momento y no tenía mucha libertad de acción porque hasta para ir al retrete él estaba atado a una cadena, a una persona en muchas ocasiones. Y ya tú sabes, el concepto de privacidad, intimidad, todo se fue a pique. Ellos nada más creían en la cadena en los tiempos que él estuvo encadenado. Y eventualmente sería muy útil haber tenido un colaborador. Pero oye lo que dice él, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que voluntario. Onésimo, fantástico el que tú te hayas convertido, y esto es muy importante para la gente que viene de una vida tormentosa o que arrastran algún tipo de cola o de cadena en su vida y se convierten. Excelente, pero ¿qué tú tienes que hacer? Ve y resuelve ¿dónde? Allá atrás. Ve y resuelve allá atrás. Incluso en las iglesias no son pocos los casos de personas que vienen y cometen unas tropelías o son expulsados incluso de una congregación y entran por ahí como una mansa ovejita. Y nosotros a todo el que entra por la puerta le creemos que son la ovejita, pero después abajo vamos a ver unos pelitos parados que son más bien de lobo o que son de cabra, y que si son verdaderamente ovejas, ¿qué es lo que nosotros le decimos? Nosotros te ayudamos aquí. Esperamos serte de bendición, pero tan pronto tú te recompongas un poco, ¿tú sabes qué? Vuelve allá atrás y ¿qué? Y resuelve tu problema. Y después que tú lo resuelvas allá, ¿tú sabes qué? Ven acá que te recibimos con los brazos abiertos. Por lo menos en mi labor pastoral yo hice ese caso en más de una ocasión. Todo el que me venía, y todo el mundo viene con una historia fantástica y de por qué los otros son lo del problema. Yo le digo, te compro la historia, pero vuelve allá atrás, resuélvelo y ya tú sabes. Aquí te estamos esperando con los brazos abiertos porque la iglesia lo que más necesitan es gente. Pero nosotros los creyentes queremos personas restauradas, no personas que tengan deudas sociales, ni morales, ni espirituales, ni económicas que querramos pasar por alto. Ahí nadie dice amén, pero ¿qué vamos a hacer? Sigan allá. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano. Y él pudiera decirlo, no, porque en Cristo todos somos libres. Sí, pero tú tenías una relación primaria entre ustedes dos. ¿Cuál era? Que tú eres esclavo de Filemón. Entonces, vuelve en condición de esclavo, y si él te libera o existe la oportunidad de tú, mediante un proceso legal o económico o de condonación, tú quedas libre, excelente. Ok, excelente. No ya como esclavo, sino como hermano, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, por cuanto en la carne, cuanto más para ti, tanto en la carne como el Señor. Así que si me tienes por compañero, ¿qué? Recíbele como a mí mismo. ¿Qué estaba diciendo él? Mira, eso era una violación o un delito que pudiera haberse pagado con azotes y en algunos casos hasta con la muerte. ¿Y qué hace Pablo? Pablo intercede buscando misericordia, pero también ¿qué? Que se reconozca el derecho. ¿Okay? Entonces, los creyentes siempre deben estar del lado del derecho. Y si en algo te dañó o te debe, muchas veces nosotros podemos defraudar personas, y no es que simplemente dejemos eso a las ánimas, como se dice, o que lo pasemos por alto. Hay una deuda, hay una consecuencia que yo estoy dispuesta a asumirla por él. ¿Okay? Va tercer punto. Cuarto punto. Los creyentes pueden ser víctimas de las tramas y abusos de los que gobiernan, aun cuando estos sean inocentes. No siempre la historia con los creyentes va a tener un final feliz cuando estos son acusados
injustamente. Y ahí vengo y hago la cita de nuevo. En este caso que nos ocupa de lo que se está tratando en la prensa y en el Ministerio Público, nosotros no tenemos la luz necesaria para decir si es una acusación falsa, aunque presenten todas las evidencias. Tampoco podemos decir que porque alguien diga o haya caminado en los caminos del Señor, tenemos que olvidar eso así y convertirnos en defensores acérrimos. Tampoco. Entonces nosotros no queremos quedar del lado del derecho, aunque entendemos que muchas veces el derecho es torcido por los que los practican, y quizás el ejemplo más sonoro de un abuso de los que tienen la autoridad fue el caso de Nabot. Nabot era una persona que en Jezreel tenía una viña, que era la herencia de sus padres, a la cual fue objeto del capricho de un pusilánime llamado Acab, casado con la terrible y malvada y hechicera Jezabel, que era filistea, por cierto. ¿Y saben qué? Él, cuando vio que no le quiso vender la tierra, porque él le dijo, no, es que yo no te voy a vender la heredad de mis padres. Era un hombre, un creyente del principio, y dice, ¿cómo yo me voy a deshacer de la heredad de mis padres, ya que la tierra se iba pasando de generación en generación a los descendientes? Y él dijo, no. Y él o no tenía la necesidad o lo quería dejar a sus hijos. Lo cierto es que él no quería vender esta tierra, porque acá le dijo, mira, yo tengo una tierrita al lado de la tuya que a mí me gustaría agrandarla. Te compro la tuya o incluso te pago más o te doy otra mejor que esa. Él dijo, esto no es un asunto de mejor, esto es un asunto que es la heredad de mi padre. Es como estos artefactos y recuerdos y cosas que heredamos a nuestro padre. ¿Cuánto vale un retrato de nuestra abuela? ¿Quién vende un retrato de su papá cuando chiquito? O de sus hermanos. No, eso muere conmigo. Incluso yo he dejado mandamientos que cuando yo muera me pongan una foto de mi familia en el ataúd. ¿Okay? No porque piense juntarme con ellos en el más allá en base a que estén ahí, ni tampoco quiero que metan a la mujer mía si me sobrevive y a los hijos, ninguna de esas cosas. Pero lo que te quiero decir de esos valores que son perennes, son de manera permanente con uno. De hecho, yo he pedido que cuando yo fallezca se me ponga en mi Biblia la bandera dominicana y la foto de mi familia, porque son de esos sentimientos que son permanentes con uno. Y él no quiso vender esta tierra, y mucho menos me imagino a un impío como Acab. ¿Qué hace entonces Jezabel, una malvada? Primer libro de Reyes 21, del 8 al 16. Dice, entonces ella, cuando vio que el maridito de ella se hizo bombita y se deprimió, ¿y qué te pasa acá? Que te he acostado porque Nabot no me quiso vender la tierra. No te preocupes, papi, tú vas a resolver eso. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló. ¡Ay, contra! ¡Qué construcción esta! Y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, ni corto ni perezoso, ellos se confabularon, y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, 2 testigos, fíjense, siempre cumpliendo la ley. Es como
Es impresionante que los que están violando la ley son muy observadores de la ley, porque cuando le hicieron este falso juicio a Jesús, dijeron, ay no, nosotros no entramos en la casa de los gentiles, y no quisieron entrar en la casa del gobernador, sino que se quedaron en el patio. Oigan esto. Y ellos cumplieron la ley de que hubieran por lo menos 2 testigos. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Te voy a decir algo. Es muy posible que muchos de nosotros los creyentes lleguemos a convertirnos en víctimas fatales de estrategias y planes en contra de nosotros por habernos ceñido a algún principio de la Escritura, valor o incluso alguna buena costumbre. Pero te quiero decir algo. Al final del día, quien juzga tu causa, ¿quién es? Es el Señor. Y lo que los hombres no podemos ver, porque a la luz de las noticias de aquel día y lo que circulaba en las redes sociales, ¿qué fue? Que acabaron con Nabot por blasfemar contra Dios y por conspirar contra el rey. Y después le dieron aviso a Jezabel diciendo, mira, murió Nabot, y Acab, lo más contentico, se levantó y dijo, bueno, señores, ya esto no es de nadie, y yo como rey voy a tomar esta situación, ventaja de esta situación. ¿Saben algo? Eso tuvo como consecuencia que el juicio de Dios viniera sobre la casa de Acab y que Dios levantara nada más y nada menos que a Jehú con la encomienda de que exterminara todo vestigio de la casa de Acab. Incluso Jehú fue y tomó venganza de la misma Jezabel en la forma más bochornosa que pudiera existir. Ella estaba, cuando vio que Jehú venía acabando, haciendo el juicio de Dios, ella dijo, bueno, me llegó mi momento. Y nos dice la Biblia que ella se puso su mascarilla, porque ella, aún en ese momento, dijo, yo quiero morir con mi flow. ¿Y qué pasó? Los eunucos la tiraron de la torre donde estaba. ¿Y qué hizo Esaú? La pisó con los caballos. Y como si esto fuera poco, porque él estaba dando un ejemplo, él dijo, señor, recuérdense que yo vine a comer con ustedes, vámonos a comer. Y fíjense la hiel que tenía Jehú para acabar con los malos que Dios le había ordenado. Y después cuando está en la mesa, dice, ay, perdón, señor, recuérdense que ella es hija de rey, mándenla a enterrar, pero nada más quedaban que las palmas de las manos y la carabela. Algo terrible, horrorífico. Y contra aquellos que cometen actos de mentira contra los siervos de Dios, Dios va sumando todo eso y en su momento Él hará justicia, aunque nosotros no lo veamos. Reitero, no sé si este es el caso, nosotros simplemente estamos viendo lo que ha pasado con siervos del Señor, y en cuanto al caso que se está dilucidando en la prensa y en la justicia, el buen derecho será quien tenga la última palabra. No me pongo ni a un lado ni a otro, espero simplemente el buen derecho. Los creyentes, no obstante, pueden verse involucrados en situaciones que pueden causar persecución de la justicia y mucho sufrimiento. A esto la Biblia no los apoya. ¿Okay? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 16. Vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con
alegría. Eso es cuando hay inocencia, cuando la causa de la persecución es como parte de una estrategia en contra del nombre del Señor. Y oigan esto: si sois vituperados por el nombre de Cristo, observen bien, para que no digan, no, que como él es cristiano lo están persiguiendo. No, lo que pasa fue que él se metió en una casa y robaba, pero como él era cristiano, lo persiguieron a él y no a los otros ladrones. Eso no es lo que dice aquí la Biblia. Dice aquí la Biblia que si somos vituperados por la causa de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, el nombre es blasfemado cuando nosotros no andamos claramente, o cuando se nos acusa, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Tú sabes lo que sucede? ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Y eso qué? ¿Que de qué cristiano? ¿Y es el pastor? Esta es la pastora. Pero mira la siervita o el varoncito. Pero oigan, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si tú te metiste en un problema por algo que no debiste hacer, no quieras mezclarlo con la causa de Dios. Y no podemos ponernos en la posición de la abuela que, defendiendo a su nieto, dice que él se mete en la casa, que él se roba la casa, roba celulares, roba cachucha, roba de todo. ¿Pero qué? Pero no roba motor. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes lo han visto? ¿Verdad que sí? El muchacho, oye, se mete en la casa, se roba los cuartos, se roba cachucha, se roba celulares, se roba de todo. ¿Y qué dice ella? Pero no roba motor. Eso es impresionante. Hermanos, a veces nuestra defensa nos hace quedar mal. Y que ninguno de nosotros sufra como delincuente, como malhechor o lo que sea. Porque ¿saben cuál es la historia? Que el nombre del Señor es ¿qué? Blasfemado. Pero lo primero que dicen, ¿y eso qué? ¿Que de qué cristiana? Oiga, lo está llamando el pastor y lo arrastran y lo mencionan con toda su letra. Blasfemando el nombre del Señor, que nuestra conducta no sea la causa de que el nombre del Señor sea blasfemado. Ahora, le digo algo, no todas las historias tienen un final feliz y los creyentes pecan. Los creyentes cometen actos bochornosos, execrables, inclusive o incluso aquellos que pueden tener el mejor testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Uno de los mayores bochornos que hay en la Biblia para un siervo de Dios fue por causa de David. ¿Qué hizo David? Que vio una mujer preciosa que se estaba bañando en el patio, malo por ella, pero él fue que la mandó a buscar. Él la manda a buscar, tienen una relación fugaz, y como todo, señores, ¿cuántos de los que se casan aquí tienen que orar por un hijo? Regularmente, ¿verdad que sí? Oren por la hermana tal que tiene problemas para tener un hijo, oren por el hermano tal. Oye, por más que yo trate, nada más pude tener una hija. Ay, papá. Pero oigan, mire, cuando es lo ilícito, la fertilidad es así. Pregúntale a quién. A Abraham. Pregúntale a quién. A Jacob. Pregúntale a quién. A Judá. Pregúntale a quién. A David. Y tú puedes seguir viendo todo lo que se involucraron en algún tipo de relación inapropiada. Ay, cuánta fertilidad. Incluso algunos tuvieron mellizos, como las hijas de Lot,
y también Tamar, la nuera de Judá. Hermanos, el nombre de Dios va a ser blasfemado cuando los creyentes pecan. Blasfemado por los enemigos de Dios. ¿Tú sabes por qué? Y te lo voy a poner muy sencillo. Ahorita hay quienes van a decir, mira, tú sabes quiénes son los que financian la campaña azul y pueden sugerir que las iglesias se financian de cosas que están debatidas o siendo debatidas por la ley. Si tú no quieres que el nombre de Dios sea blasfemado, ten una conducta limpia, transparente y justa delante de Dios y los hombres, para que cuando te acusen sea como mentira, pero no por una mala conducta que tú hayas tenido. Amén. También nosotros debemos entender cuando los creyentes pecan, que la tentación y la caída forman parte de la naturaleza humana. Y el que está vivo va a pecar, va a ceder a la tentación. No te digo que en todita, pero somos seres caídos. Y alejarnos y desvincularnos completamente del pecado es una ficción mientras estemos en esta carne. ¿Okay? Y nosotros deberíamos, como creyentes, no solamente no practicar el pecado, sino evitar aquellas cosas que tienen ¿qué? Apariencia de pecado. Hay veces que yo he ido a un colmado y le digo, dame tal cosa, y me dicen, cógelo tú mismo de ahí de la nevera que dice presidente. Y como son las cosas y los reporteros, aquí vemos al varón Elías abriendo un botellero, una nevera, y eso, que esa era la última que estaba bebiendo, porque eso era bebiendo por pipa. O sea, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que ser cuidadoso. Tú tienes que ser cuidadoso. Por la apariencia o de pecado o de las buenas costumbres o del buen nombre de los cristianos en la cultura en que se desenvuelven. Recuerdo yo cuando era muchacho, nosotros vivimos una época maravillosa en donde nosotros vivíamos la mitad del tiempo en la calle, la otra en la escuela, en el trabajo y la otra durmiendo y en la iglesia. Y recuerdo que una vez pasé a buscar yo una de las muchachas de la iglesia, que íbamos a una actividad, a un grupo ahí, vamos a algo. Y ella se me apareció con unos pantaloncitos cortos, una licra. Digo, tú no te me subes a mi carro a mí. Aquí, en este carro tú no te me subes así. Te ponte ropa y si tú quieres salir, dejamos esto. Porque, y no significa que yo sea el modelo de la santidad, ni la perfección, ni nada. Jamás estoy diciendo, tampoco estoy poniendo en cuestionamiento el buen nombre de algunas jóvenes, pero vamos a evitar la apariencia de pecado. Recuerdo que una vez, impartiendo yo un curso, tú sabes, el instructor y la persona del meneo y del conocimiento, me dice alguien en la que yo estaba tratando de establecer una relación de negocio, me dice ella, mira, vamos a beber una cerveza ahora a la hora de almuerzo. Dime tú que ven a Elías Robles con una mujer, con una rubia, bebiéndose una cerveza. ¿Cuánto da eso? Problema. Porque es como todos los videos esos que filman, que nada más filman la parte cuando el policía le da la galleta a la mujer, pero no ponen cuando ella cupió al policía. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano. Tengamos mucho cuidado porque hay muchos ojos sobre nosotros de manera explícita, implícita, intencionalmente o accidentalmente. Mira, y yo me volteé en ese momento. Y dime a quién vi yo saliendo de ahí. A Elías
Pues entonces el varón no es como yo pensaba. Seamos cuidadosos con eso. Nuestra intercesión por los creyentes que han caído no debe dejar de lado la justicia. Miren, le voy a presentar un caso clásico. Alguien ha llegado a nosotros, coge un vehículo, borracho, endrogado o como fuera, cualquiera de los jóvenes en nuestra iglesia, que fulanito cogió un motor y calibrando y echando competencia y haciendo qué sé yo qué por ahí, con unos amigos que no debería tener, se llevó una señora y la dejó tullida. Hermano, oren por el hijo. Estoy poniendo el ejemplo del hijo mío, porque yo no tengo varón, ¿ok? Óyete. Oren por el hijo del hermano Elías que atropelló una doñita y ahora quieren meterlo preso y que él asuma la consecuencia. Ay, Señor, ten misericordia de ese muchacho que se crió en tu iglesia desde chiquito y por una pequeña locura puede arruinar su vida. Señor, acuérdate de Danielito. No tengo hijo que se llame Daniel. Bien, excelente, que pidamos misericordia para Danielito. ¿Y qué hacemos con la viejita? Necesitamos poner en la justa perspectiva la misericordia, pero también ¿qué? La justicia. Si tú causaste un daño, si tú afectaste a una persona, si tú malograste a una familia, ¿tú quieres que te diga algo? Tú tienes que asumir responsabilidad. Entonces seamos cuidadosos porque a veces nosotros nos pasamos de románticos. Miren, oren por el hijo, la hija, oren por el marido, oren por la tía, oren por el hermano, oren por qué sé yo qué, que Elías tenía unos people en su casa y los people se comieron 3 muchachitos, entonces ahora la justicia quiere quitarle todo a Elías, pero es una injusticia porque son animales. Ya tú sabes que esos animales dan problemas. Entonces asume las consecuencias. Se lo digo para que no nos pongamos de románticos, porque eso lo vemos a diario en negocios, lo vemos en el tránsito, lo vemos en mala práctica médica, lo que sea. Pidamos misericordia, pero sin olvidar la justicia, porque siempre que hay alguien afectado, se tienen que asumir las consecuencias. Ciertos agravios de otras personas, cuando nos afectan en lo personal, nosotros pudiéramos pasarlo por alto, pudiéramos. Pero si se dan ciertos casos, violación, abuso de menores, despoje de propiedades, de esto, de aquello y que lo otro, todo eso tiene que manejarse ¿dónde? ¿Dónde tiene que manejarse eso? En la justicia. Nadie venga de romántico de que si se da un caso de abuso contra un menor sexual aquí en la iglesia, hermano, que esto, que no queríamos darle participación a la sociedad, porque tú sabes, oye, nosotros como entes sociales también tenemos que responsabilidad social. Y la razón por la cual el corazón de los hijos de los hombres está de continuo dispuesto a hacer el mal es porque nosotros no hacemos las denuncias correspondientes. Y un asunto es que un hermanito tenga una diferencia económica contigo, pero si el hermanito ha tenido problemas con él, con él, estamos hablando de un estafador. Y particularmente cosas que tienen que ver con propiedades, cosas que tienen que ver con la tutela de niños, todo eso tiene que ser obligatoriamente a través del sistema judicial. Los creyentes acusados de algún hecho pueden recurrir a todas las instancias de la ley. Y miren un ejemplo. Pablo recurrió a César cuando lo iban a azotar, porque era un azote con cuerdas de cuero, con correas de cuero y con metales y huesos y cosas, que el que sobrevivía a ese proceso, si quedaba vivo, quedaba tullido. Y él dijo, no, vamos a llevar esto a donde César, porque si me quedo, que me agarren los judíos, me van a dejar postrado. Y recuerda que Dios, aún en estas situaciones, puede usarte en casos como estos para algún servicio a Él. Los creyentes, oigan este caso,
deben resarcir el daño, tal como fue el caso de Zaqueo. Recuerden que Zaqueo era ese principal de los colectores de impuestos que vivía en Jericó y que cuando supo que Jesús iba allá, él dijo: no, pero yo tengo que ver a Jesús. ¿Y qué dijo él? Bueno, buscó un árbol que lo soportara, se subió al árbol y del árbol para ver a Jesús, porque él tenía ¿qué? Deseo de ver a Jesús. Él estaba, vamos a ponerlo ahí, él estaba en la antesala de la conversión. Cuando Jesús lo pone la vista sobre él, le dice: Zaqueo, ven, baja, que es necesario que vaya a comer a tu casa. Dios no tiene reparo, de hecho Él viene a buscar a los perdidos, Él no vino a buscar a ningún santo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál fue la reacción de Zaqueo? Dice él: he aquí, eso fue instantáneo, y con esto quiero dejar algo bien claro. Él no esperó que pasaran meses, años, que lo discipularan, que se bautizara, llegó a ser diácono en la iglesia y después aspiró a pastor, nada de eso, ni a misionero. Dice que él descendió deprisa y Jesús lo recibió gozoso. Entonces Zaqueo, puesto en pie, cuando fue donde el Señor, se ve que él se postró. Si no es que esta escena se está dando dentro de la casa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y oigan, pongan atención a algo. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿cómo? Cuadruplicado. Un verdadero arrepentimiento no solamente reconoce, sino también que restituye. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros del arrepentimiento de una persona en la parte que nos toca? Ver cómo él reacciona en función al daño que había causado. Entonces, hay muchas veces que hay hermanitos que dicen que se arrepienten, pero ni se apartan del pecado, ni tampoco restituyen el daño que habían causado. Si los encartados resultaran ser condenados y quisieran mostrar su arrepentimiento, ¿cómo se hace? Conozco casos, lo he leído en la prensa, de personas que han sido condenadas y que dicen: yo cometí tal y tal hecho. Mi abogado primero pidieron clemencia. Reconozco que por mis hechos yo merezco la pena de muerte. Y aunque Jesucristo me perdonó, ellos han caminado tranquilito a la ejecución. Y no estamos hablando de casos similares, pero sí estamos hablando de personas que asumen la responsabilidad de los hechos que han cometido. Y solamente un par más para terminar. A veces nuestra sed de justicia, cuando es para los otros, nos hace olvidar nuestra propia condición en situaciones similares. ¿Ustedes recuerdan cuando Natán fue donde David? Primer libro de Samuel, capítulo 12. Que él le dijo: mira, David, tú sabes que había un hombre que tenía una corderita nada más, y la tenía como su hija, que comía, que bebía de su vaso, que comía en la mesa, todo ese tipo de cosas. Y había un hombre que tenía mucho terreno y mucho tipo de animales, una persona que estaba muy bien establecida. Y le llegó alguien de visita y él vino y le robó la corderita a ese hombre que la tenía como su hija y la mató y se la dio a la visita. ¿Y qué hace David? David se prende en ira. Porque recuerda, eso fue una parábola que le presentó Natán, porque David sabía de lo que estaba hablando, en el sentido de la relación que se da entre el pastor y las ovejas, y él entendía. Es una figura que él entendía, porque cuando nosotros vemos a David, David estaba cuidando ovejas. ¿Okay? ¿Y saben qué? Y David se prende en ira y le dice: ciertamente ese hombre debe devolver cuadriplicado. ¿Y qué más? Y le pone un chismá. ¿Y qué le dice? Y también es que reo de muerte. ¿Y qué le dice Natán? Tú eres ese hombre.
Hermanos, muchas veces nosotros somos tan dados a juzgar a los demás, a las hijas de los demás. Ay, papá, que ahí sí se generan cosas. Pero nos olvidamos de la condición propia de qué yo hubiera hecho si hubiera estado en esa oportunidad. Cualquiera dice, pero es que David fue muy sinvergüenza. Y por cierto, déjame contarle esto para ir cerrando. Con eso de uno estar mirando, uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando yo voy a algunas ciudades en Sudamérica, en particular en Guayaquil, hay un hotel de ciudad donde hay una calle de 2 carriles y la ventana de la habitación me da como de aquí a la puerta, a ese atrio de ahí, de los ventanales de los apartamentos que están al frente. Yo, como ocioso al fin, me paro ahí y ya vi un apartamento que yo había hecho todo el análisis ahí. Digo, ¿yo qué es lo que está pasando aquí? Este tipo, estas 2 tipas, mira, esta gente se ve que están retirados porque el hombre siempre está sentado en una silla y la mujer cocina y yo estoy llevando vida ajena. Oye, hasta que el Señor un día me dice, Elías, eso fue lo que le pasó a David. Eso fue lo que le pasó a David, Elías. La próxima vez que he ido, ¿saben qué? No me he parado en la ventana. Eso fue lo que le pasó a David. Los que vivimos en casas, a veces en la zona donde yo vivo, son casas de 2 niveles, y hay veces que el baño tuyo da la ventana del baño del vecino. Digo, póngale cortina y un toldo a eso, para evitar cosas. ¿Me están siguiendo? A veces nosotros somos muy rápidos en juzgar a los demás y olvidamos nuestra propia condición. Y quiero cerrar con este pasaje. Gálatas 6, del 1 al 2, o al 1 al 5, y con eso cierro. Nuestro objetivo cuando hay creyentes que pecan debe ser la restauración. Nosotros no somos analistas ni somos inquisidores. Nosotros como creyentes deberíamos seguir esta regla de oro. Vayamos a Gálatas 6, del 1 al 5. Y me gustaría que lo leyéramos todos, por favor. Todos tienen el pasaje, Gálatas 6. Leamos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas, ¿qué? Tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no comparándose con otro. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el pasaje? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, quiero reiterar, simplemente para puntualizar. Se está dilucidando un caso de alto perfil a nivel nacional, con matices internacionales, en el cual hay personas creyentes, personas que dicen ser creyentes involucradas. Nosotros, como creyentes, no estamos llamados ni a defenderlos ni a acusarlos, sino a esperar que se cumpla ¿el qué? El buen derecho. El buen derecho en que el Ministerio Público haga una buena presentación de casos con méritos y que la defensa haga una buena representación de sus defendidos en base a la verdad. Yo no tengo luz ni me corresponde querer dictaminar sobre algo que ha sido declarado complejo y que se va a tomar mucho tiempo e investigación y no conozco todas estas cosas. Segundo, nosotros
debemos ser cuidadosos, hermanos, porque el próximo pudiera ser ¿quién? Yo. El próximo pudiera ser tú. De manera que no seas rápido en querer juzgar a los demás, sino que sirva todo esto para nosotros vernos a nosotros mismos en nuestra miseria, porque en este caso pudiera ser yo. Y toda esa crítica que siempre hay con las hijas de los demás, pudiera ser mi hija, pudiera ser mi hermana, pudiera ser mi pastor, pudiera ser yo, pudiera ser mi esposa. Entonces, yo creo que esto es un buen momento para llamarnos a la reflexión y a la oración para interceder los unos por los otros. Y que el Señor manifieste su justicia. Dé dictamen favorable en el grado que haya inocencia y haga justicia en el grado que haya responsabilidad. Quería tratar este tema así de manera muy directa, sin asumir ninguna posición, sino simplemente que prevalezca el derecho, que fue lo que hizo Nicodemo cuando mandaron a prender a Jesús. Y él le dijo, ven acá, ¿y acaso permite nuestra ley que condenemos a un hombre sin antes recibirlo y escucharlo? Así que simplemente que se cumpla el buen derecho. Hermanos, que el Señor le bendiga. Hermano pastor.